El camino llevaba varias horas sin cambiar. Mismo paisaje, mismo silencio, mismo ruido monótono del motor que ya parecía latirle dentro de la cabeza. Había perdido la cuenta de cuántas horas llevaba manejando. No buscaba un destino, nunca lo hacía. Solo avanzaba hasta que el cuerpo decía basta. Y ese día lo dijo. Sus manos estaban rígidas, los ojos ardían y cada parpadeo duraba un poco más que el anterior. Entonces lo vio. Un pueblo, pequeño, escondido entre árboles altos y colinas suaves, como si hubiera sido colocado ahí con cuidado o con intención. No lo pensó mucho, giró el volante. Ahí me quedo, murmuró, más como una rendición que como una decisión. El lugar era hermoso, pero no de esa belleza turística, preparada. No, era una belleza natural, intacta. El aire parecía más limpio, más liviano. El viento movía las hojas con una suavidad casi calculada. Demasiado perfecto, pensó, pero estaba cansado como para desconfiar. Estacionó cerca de una plaza pequeña, apagó el motor y el silencio lo envolvió de golpe. Ni un perro, ni un auto, ni una voz, solo quietud. Llegaste hace rato, ¿no? La voz lo hizo girar inmediato. Un hombre mayor lo observaba desde la vereda del frente, con una sonrisa demasiado amplia. Sí, acabo de entrar, respondió él, intentando ser amable. El hombre asintió como si ya supiera la respuesta. ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a quedar? La pregunta llegó rápido, muy rápido. No lo sé, tal vez unos días. El hombre dio un paso más cerca. ¿Dónde vas a trabajar? Esa sí lo descolocó. Todavía no lo pienso. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Otra vez. La misma idea, el mismo interés. El viajero forzó una sonrisa. Depende. El hombre lo miró unos segundos y luego sonrió otra vez. Claro, depende. Y sin despedirse, se fue. Al día siguiente salió a caminar. Necesitaba despejarse, pero algo no encajaba. Pasó por una tienda y vio al mismo hombre. Eso creyó, pero ahora estaba detrás del mostrador. Más tarde lo vio de nuevo, en la plaza. Después, en una esquina distinta. No era exactamente igual, pero sí lo suficiente. Los mismos ojos, la misma forma de sonreír, como si el pueblo tuviera versiones y no era solo él. Las caras comenzaban a repetirse. Una mujer que lo saludó en la mañana estaba horas después en otro lugar, con otra ropa, pero la misma mirada fija, el mismo gesto. Y siempre las mismas preguntas. ¿Te vas a quedar? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde vas a trabajar? Esa tarde tocaron su puerta. 3 golpes suaves. Al abrir encontró a 2 vecinos sonrientes, silenciosos. Le extendieron una caja pequeña envuelta con un papel sencillo. Es un regalo de bienvenida. Gracias, respondió dudando. Para que te sientas parte del lugar. Para que te sientas parte del hogar. Otra vez esa frase rara. Cerró la puerta, abrió la caja. Dentro había algo inesperado. Un anzuelo antiguo, oxidado, pero intacto. Y una nota. Sabemos que te gusta pescar. Se le heló el cuerpo. Nunca se lo había dicho a nadie ahí. Los días pasaron y la sensación no mejoró. Empeoró. El pueblo no era hostil, era demasiado atento, demasiado pendiente, como si cada paso que daba ya estuviera previsto. Entonces encontró la barcaza, hundida a medias,
cerca de la orilla. Olvidada, o eso parecía. Sintió algo extraño al verla, como una sensación o atracción, como si ya hubiera estado ahí antes. Volvió al día siguiente y al siguiente, y luego al siguiente, siempre a pescar, siempre en el mismo punto. Y siempre con la sensación de que alguien lo observaba desde la distancia. Una tarde el anzuelo se enganchó fuerte, tiró. No era un pez, era algo pesado. Con esfuerzo logró sacar ese objeto, cubierto de barro, una caja pequeña. El corazón le latía con fuerza. Lo abrió. Dentro había libros antiguos y extraños, llenos de símbolos que de alguna forma le resultaban familiares, demasiado familiares. Y en ese momento lo entendió, no del todo, pero lo suficiente. Ese lugar no era nuevo para él. Su padre había estado ahí muchos años atrás y había muerto. Nadie supo por qué, o eso le habían dicho, pero ahora todo encajaba. Esa noche tocaron su puerta otra vez, más fuerte, más insistentemente. Al abrir no había sonrisas, solo miradas, decenas de ellas, los mismos rostros repetidos multiplicados. Sabíamos que lo encontrarías, dijo uno. Eres el único que puede entenderlos, dijo otro. Tu padre no alcanzó, pero tú sí. El viajero retrocedió. ¿Qué quieren? Que te quedes, que termines lo que empezó, que nos des lo que prometen esos libros. Las miradas eran intensas, necesitadas, peligrosas. Él miró los libros, luego al pueblo, luego al mar, y por primera vez desde que llegó sonrió, pero no como antes. Esta vez entendía. Creo que sí me voy a quedar, dijo. Las caras se relajaron, algunas sonrieron y otras no, porque en el fondo algo había cambiado, y esta vez no estaba claro si el pueblo lo había encontrado él, o si él finalmente había encontrado lo que estaba buscando. Esta historia aún no termina. Tomás no recordó en qué momento exacto dejó de sentirse un visitante y empezó a sentirse observado desde adentro. Ya no era solo la gente, era el pueblo completo, como si respirara distinto cuando caía la noche. Al principio pensó que era el cansancio, pero después empezó a notar los detalles, los vacíos, las ausencias, como los perros. No había ninguno, ni uno solo. En un pueblo así era imposible. Ni ladridos lejanos, ni cadenas arrastrándose, ni huellas. Nada. Se lo mencionó a una mujer una tarde, fingiendo curiosidad casual. Es tranquilo aquí, no hay perros. La mujer lo miró apenas un segundo más de lo normal. No los necesitamos. ¿Nunca han tenido? Hubo silencio. Luego una sonrisa corta. Antes sí. Tomás sintió un pequeño escalofrío. ¿Y qué pasó? La mujer bajó la mirada, como si recordara algo incómodo. Veían demasiado. Esa respuesta no lo dejó en paz. Esa noche mientras hojeaba libros lo entendió. No completamente, pero lo suficiente. Había símbolos repetidos, figuras que parecían ojos, ojos que parecían presencias, anotaciones al margen escritas con una letra distinta. Los animales perciben lo que no debe ser visto, interfieren, alertan, y una
frase subrayada varias veces: los perros rompen el velo. Tomás cerró el libro lentamente. Esa misma noche escuchó el primer murmullo. No venía de una persona, venían de muchos, desde la calle. Se levantó despacio sin hacer ruido. La casa estaba en silencio por fuera. Era otra cosa. Se acercó a la ventana y se quedó inmóvil. Las calles que durante el día parecían detenidas, ahora estaban vivas. No con movimientos claros, sino que con presencias y sombras, figuras quietas, agrupadas y voces bajas. Como si nadie quisiera ser escuchado, pero todos necesitaban hablar. ¿Dónde está? Lo tenía. Ya no queda tiempo. Tiene que encontrarlo. Tiene que abrirlos. Tomás sintió un nudo en el estómago. No hablaban de él, no hablaban con él. Hablaban entre ellos, pero sobre él. Con los días entendió el patrón. De día el pueblo actuaba con sonrisas y preguntas, rutinas, pero todo era superficial, controlado, como una obra ensayada. Nadie hablaba de más, nadie decía lo importante. Las miradas hacían el trabajo. Pero de noche era otra historia. Las calles se llenaban, no de gente caminando, sino de gente esperando, como si todos compartieran un mismo insomnio, un mismo miedo o una misma urgencia. Tomás comenzó a escuchar con más atención y a quedarse en silencio, a aprender el ritmo de esos murmullos. El padre no alcanzó, pero él sí puede. Ya empezó. El agua lo llamó. Los libros lo reconocieron. Su respiración se volvió más pesada. No era paranoia, era certeza. Una noche decidió salir. No lo pensó demasiado. Solo abrió la puerta y caminó. El murmullo se detuvo de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Las figuras no se movieron, pero ahora lo miraban, todas. Tomás avanzó un paso. ¿Qué quieren de mí? Nadie respondió, pero el murmullo volvió más bajo y más cerca. Que recuerde, que entienda, que termine, que abra y nos dé. Tomás sintió algo distinto en ese momento. No fue miedo, fue claridad. Como si los libros estuvieran haciendo el efecto, como si su mente comenzara a unir piezas que antes no existían. Miró alrededor las mismas caras, repetidas y multiplicadas, pero ahora ya no le parecían iguales. Eran fragmentos, intentos y versiones incompletas de algo mayor. Volvió a su casa sin decir nada. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, y respiró hondo. Ahora entendía que no habían perros porque algo en ese pueblo no debía ser visto sin filtro, y los perros no sabían mentirse. Esa noche abrió uno de los libros esa vez. Las páginas parecían más claras y más cercanas, como si estuvieran esperando. Y allí afuera los murmullos continuaban, más urgentes y desesperados. ¿Dónde está? ¿Cuándo lo hará? Ya no queda tiempo. No queda. Tomás levantó la mirada y sus ojos ya no eran los mismos. Y por primera vez se preguntó algo distinto. No fue que quieran de mí, sino... ¿Y qué pasa si no lo consigo? ¿Y qué pasa si nadie debería conseguirlo? Las noches se volvieron más pesadas y los murmullos ya no eran lejanos. Ahora parecían pegarse a las paredes, filtrarse por las rendijas y arrastrarse por el suelo. Ya no queda tiempo. Tiene que hacerlo. El mar está esperando. Siempre ha estado esperando. Tomás dejó de dormir. Los libros estaban abiertos frente a él, página tras página. Ya no eran símbolos incomprensibles, ahora los entendía, demasiado. No hablaban solo de poder, hablaban de algo más antiguo, algo que no pertenecía al pueblo, ni siquiera a las personas, algo que estaba debajo, esperándolo. Esa noche el sonido llegó. Primero fue leve, un golpe profundo lejano,
como si algo gigantesco se moviera bajo el agua. Tomás levantó la cabeza y hubo un silencio. Luego otra vez más fuerte. Las ventanas vibraron, el aire cambió y entonces el tercer golpe, más cercano, más real, más imposible, y el suelo tembló. Tomás corrió hacia la puerta, lo abrió. Tomás corrió hacia la puerta, la abrió. El pueblo estaba afuera, pero no como antes. Ya no había calma, las caras estaban tensas, algunas aterradas, y todas miraban hacia el mar. Esta vez no fue un golpe, fue un rugido, profundo, antiguo, como si algo despertara. El agua comenzó a agitarse violentamente, aunque no había viento. Las olas golpeaban la orilla sin ritmo, sin lógica, y entonces la barcaza, lo que quedaba de ella, se movió, se inclinó, como si algo desde abajo la estuviera empujando o tirando. «Ya empezó», gritó alguien. «No alcanzó», dijo otro. «No lo hizo». Las voces se rompieron, el murmullo se convirtió en desesperación. Tomás retrocedió, sintió los libros, llamándolo, no con palabras, con certeza. Sabía lo que había que hacer, sabía cómo hacerlo, sabía qué pasaría después, y ahí fue cuando lo entendió de verdad. No era un regalo, no era un conocimiento, era una llave. El mar rugió otra vez, más fuerte, el suelo tembló con violencia. Una grieta pequeña se abrió cerca de la orilla. Las personas comenzaron a retroceder. Algunos gritaban, como si hubieran esperado ese momento toda su vida. Tomás corrió, no hacia el mar, hacia la casa. Entró de golpe, cerró la puerta, y los libros estaban ahí abiertos esperándolo. Sus manos temblaban, no por miedo, por decisión. Afuera los golpes continuaban, más cerca, más profundo, como si el océano quisiera entrar al mundo. Una vez que fue avanzando en el libro, se dio cuenta que para que de una vez esto terminara, debía aprender los conocimientos y deshacerse de ese libro, quemándolo, para que nadie más pudiera interferir en lo que no debía ser despertado, ya que ese libro tenía la llave para despertar y para hacer dormir a esa cosa. Finalmente comprendió que por esa razón él tenía claridad de todos los símbolos al final de los días y de los meses que estuvo en ese pueblo. Comprendió que ya no necesitaba ese libro, que todo estaba en su mente y podía estar preparado cuando fuera necesario. No se sabe si ahí quedaron más copias en ese barco hundido, donde ese ser lo arrastró hasta el fondo. Pero Tomás sabe que hay cosas que jamás olvidará, como aquellos símbolos tan importantes que cambiaron el rumbo de esa noche.